Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión nos acompaña nuevamente la doctora Mitzel del Carmen Pérez Careta para hablarnos sobre salud sexual y epilepsia. Ojalá les sirva mucho para aclarar algunas dudas que tengan. Muchas gracias, doctora, y pues la pantalla toda suya. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con esta sesión de salud sexual y epilepsia. Ahora, ¿por qué es importante conocer este tema? Pues básicamente la Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad. Entonces, para ello es importante para todos los individuos. Entonces, ¿qué es lo que se conoce? Básicamente, desde 1950 se han reportado incrementos de la tasa de los problemas sexuales en los pacientes con epilepsia, descrito por primera vez por Gastaut en 1954. La prevalencia ha sido alta. Se ha encontrado que incluso hasta un 70% en los hombres y más de un 60% en las mujeres. Entonces, este tipo de problemas, ¿cuáles son los problemas que podemos encontrar con respecto a la sexualidad o a la salud sexual en los pacientes con epilepsia? Pues básicamente tenemos que en las mujeres podemos encontrar una falta de deseo sexual, una disfunción orgásmica, una dispaneuria, que es básicamente el dolor en las relaciones sexuales. En el caso de los hombres podemos encontrar problemas de disfunción eréctil, de hiposexualidad, problemas orgánicos sexuales como azospermia, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo? Desafortunadamente, en este caso, el mecanismo es multifactorial. Tiene que ver con las comorbilidades propias del paciente, como por ejemplo la presencia de desórdenes psiquiátricos como ansiedad y depresión, la edad de los pacientes, las infecciones de vías urinarias, el tabaquismo. Tiene que ver con causas sociales, como por ejemplo el estigma como tal de epilepsia, el desempleo, o como tal causas propias en relación a la epilepsia, sobre todo, por ejemplo, en la etiología de la epilepsia, un tumor, una lesión en ciertos lóbulos que pueden ocasionar cierto deterioro en la salud sexual, y así como los efectos de los medicamentos, el control de las crisis de los pacientes, etcétera. Entonces, ¿qué podemos encontrar? En las mujeres podemos encontrar que hay una reducción en el estradiol o el sulfato de hidroepiandosterona, y en el hombre podemos encontrar disminución de los mismos niveles de este sulfato que conllevan a una disminución de la hormona liberadora de gonadotropina y lo que nos lleva como tal a un hipogonadismo. También podemos encontrar que las crisis como tal, una crisis epiléptica, afecta el eje hipotálamo pituitario, ya sea testicular o ovárico, dependiendo. Y asimismo hemos encontrado también que se reducen los niveles de andrógenos en los hombres y con esto la disminución de la testosterona. También podemos encontrar como tal lo que ya había mencionado, que las lesiones, por ejemplo, del lóbulo frontal se asocian con hipersexualidad, o que medicamentos como la carbamazepina, el valproato o la fenitoína se asocian con una mayor disfunción sexual, como los problemas que ya mencionamos, o que ciertos medicamentos como la carbamazepina, la fenitoína, la primidona o el fenobarbital reducen los niveles de testosterona, promoviendo una reducción del líbido y un hipogonadismo. ¿Qué más podemos encontrar? Que desafortunadamente hay una mayor prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes con epilepsia, y que aquellos pacientes que tienen una epilepsia refractaria o de muy difícil control reportan una menor satisfacción sexual, o que los fármacos antiepilépticos pueden como tal ocasionar una disminución de la excitabilidad cerebral, y con ello una menor gusto por este tipo de actividades, o así como el estigma social, la limitación para la sociedad, la limitación en la sociabilización, la educación y el empleo, que pueden disminuir también una plena función sexual en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que hemos encontrado? Tenemos que, por ejemplo, la polifarmacia, el uso de varios medicamentos, que desafortunadamente a veces sí es necesario en varios pacientes, más de 10 años de tratamiento, a mayores de 30 años, la epilepsia del lóbulo temporal del lado derecho se ha asociado con mayor disfunción sexual, la epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas, ya sea una focal que generalice, o una generalizada con tónico-clónicas generalizadas, ocasionan mayor alteración. El uso de medicamentos como carbamazepina, fenitoína, primidona o fenobarbital, o como por ejemplo
el uso del topiramato que ocasiona disfunción eréctil, o, por ejemplo, en los viejos antiepilépticos como la fenitoína, la primidona o el fenobarbital alteran los niveles hormonales, mientras que los nuevos como la cosamida, levetiracetam, afectan los neurotransmisores involucrados en el comportamiento sexual. Entonces, ¿cómo se debe de realizar el abordaje? Primero que nada, hay que interrogar a nuestros pacientes acerca de cuáles son sus inquietudes acerca de su propia salud sexual. Posteriormente, es importante realizar un perfil hormonal y un perfil tiroideo para ver si hay algún como tal desajuste, un hipogonadismo, etcétera. Y podemos también valorarnos o apoyarnos de ciertas escalas como la escala de experiencia de Arizona, el índice de función sexual femenina o el índice internacional de función eréctil. Y con estas escalas ver cuál sería uno de los principales problemas o qué tan en riesgo están los pacientes de desarrollar ese tipo de alteraciones. Ahora bien, ¿cuál sería el tratamiento? Ya que encontramos a un paciente que tiene una disfunción sexual o una alteración en su función sexual secundario o concomitante a la epilepsia. Pues básicamente es un manejo multidisciplinario. Siempre hay que promover la actividad física, ya que ayuda a que disminuyan este tipo de problemas. Como neurólogos o epileptólogos, lo que podemos hacer es ajustar los fármacos antiepilépticos, la promoción de ciertos medicamentos que se asocian con menor disfunción sexual, como por ejemplo la oxcarbazepina. Sin embargo, en algunos casos este mismo se ha asociado a la disminución de la producción de esperma. El uso de medicamentos como la lamotrigina o el levetiracetam, por ejemplo, apoyarnos del servicio de psiquiatría o neuropsiquiatría para el tratamiento de la ansiedad y depresión, que pueden disminuir la plena función de las facultades del desarrollo sexual de los pacientes, el apoyo con psicología o neuropsicología para la terapia conductal o la terapia de pareja cuando hay problemas en pareja en relación a esto, los servicios como urología o endocrinología por estas fallas hormonales, ya sea que sean los pacientes candidatos o al uso de testosterona o inhibidores de aromatasa como el anastrozol, etcétera. Entonces, es un manejo multidisciplinario. Por lo tanto, podemos básicamente concluir que la salud sexual es un componente importante en la salud del individuo. Hay que mejorar con la comunicación con el paciente. El paciente muchas veces no nos refiere a este tipo de problemas, pero que no los preguntamos directamente. Elegir siempre los fármacos con los menores efectos adversos y la detección y el envío oportuno con otros especialistas, sobre todo como los que ya mencionamos, endocrinólogo, urólogo, psiquiatría, para que poder manejar multidisciplinariamente estos casos. Y lo que ya he mencionado previamente, hay que individualizar los casos, dar el mejor medicamento para el paciente, vigilando las interacciones y disminuyendo los efectos adversos. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mitzel. Y bueno, tienen en pantalla, bueno, los contactos de la doctora Mitzel. Además, pueden encontrar su semblanza en la descripción de este episodio en YouTube y en Spotify. Entonces, lean su semblanza, búsquenla, ahí está su contacto, su correo electrónico y su Instagram, que también la seguimos nosotros, es doctora-mitzel-pérez-epileptóloga. Les recomiendo que la sigan en Instagram porque da muchos consejos y pues mucha información también. Muchísimas gracias, doctora, y hasta la próxima. Hasta la próxima.